Buenas tardes para todos. Lo primero es la alegría de estar todos acá, entre amigos, porque así nos sentimos todos acá, y amigos en torno a dos cosas que son centrales para un país como el Uruguay, el campo natural y la ovinocultura. Y yo voy a hablar ahora de mi sombrero actual, que es director de Recursos Naturales del Ministerio, e integrante de la Junta Directiva del Sur en nombre del Ministerio de Ganadería. Pero además, sobre todo, voy a hablar como ovejero y como alguien que, después de recibirse, después de algunos años de recibirme de agrónomo y recién después de algunos años de ejercicio profesional, entendí la importancia del campo natural. Y hoy Marcelo hablaba de Bogiano. Yo cometí la herejía en el lugar donde trabajaba de quemar un campo natural porque tenía mucha cardilla. Y Pablo casi me mata, y yo casi lo mato a él porque soy más grande. Y lo hice, y lo quemé. Y hasta el día de hoy me arrepiento. Porque no encontraba, no sabía, no me habían enseñado o no había entendido que si tengo mucha cardilla es porque ahí hay un mal manejo. Y un manejo acumulado, y que eso hay una forma fácil de revertirla, que es la vía corta, que es como quien se droga para estar contento, pero después hay una vía larga, que es la que efectivamente termina quedando. Y a partir de ahí eso para mí fue un cambio. Fue un cambio de enfoque, de entender que nuestra profesión tiene compromisos diferentes a sacar los dólares y exprimir para sacar jugo, si es posible, de un ladrillo. Y ese cambio es un cambio con un camino de no retorno. Uno lo empieza y no lo termina. Y en ese camino me acompañó cantidad de gente, sabiéndola o sin saberla. Por supuesto, Marcelo, que es un referente, Daniel, gente que ha hecho cosas, y como ellos, y sobre todo, miles de personas anónimas, que han hecho por el campo natural muchísimo. Entre otras cosas, viviendo del campo natural. Miles de productores que anónimos, que efectiva y genuinamente viven del campo natural, crían a sus hijos en base a campo natural, y son los primeros en haber comprendido la importancia del campo natural, la importancia de defenderlo, la importancia de saberlo manejar, y rompiendo paradigmas que nosotros mismos los agrónomos mal decíamos que había que hacer. Y creo que el propio plan agropecuario es un ejemplo de eso, si lo miramos con mirada histórica, porque el plan fue el que vino décadas atrás a decir que lo que había que hacer era sustituir nuestro campo natural por praderas. Y esa propia institución es la que generó a alguien como Marcelo, que batalló y pudo demostrar que hay un camino diferente para gestionar nuestros agroecosistemas defendiendo ese campo natural. Y ese campo natural está, además, sin dudas, y debe seguir estando indisolublemente ligado al ovino, a la ganadería en general, y nuestra ganadería tiene que ser mixta. Hoy se dieron las razones, no son las únicas. Yo confieso que a mí me molesta un poco, no se entienda mal, no es que me molesta. El ovino no es solo para combatir malezas. El ovino además combate malezas. Sé que no se dijo eso, pero a veces puede ser visto por terceros, ajenos. Macanudo, voy a tener oveja y voy a poner cabra nada más que para controlar el cenecio. No, el ovino es muchísimo más que eso, pero muchísimo más. Y sí, por supuesto que aprovecha momentos de precios buenos como estos, pero todos sabemos que estos precios no van a ser permanentes. Y lo importante es que también tenemos muchísima información generada en el país, que existe para el campo natural y para el rubro ovino, rutas de cambio técnico que permiten conciliar la producción sobre el campo natural, la producción ovina, mejorando la productividad y conservando el recurso campo natural, y que existen sistemas de producción en base a campo natural con ganadería, vacuna y ovina que son imbatibles en el ejercicio, imbatibles, y ni que tal vez en el mediano plazo, y ni que tal vez si a eso le agregamos las otras externalidades positivas que tiene un sistema de producción que concilia la conservación de la naturaleza con el resultado económico, con la producción. Y en esa ruta también son decenas
de técnicos, de agrónomos, de investigadores que han trabajado en generar eso. Y lo han demostrado. Y el desafío, no me quiero ir largo, pero quiero hacer sí mención a algunas cosas. El desafío luego es integrar todo eso en algo, y desde este lugar en el que estoy ahora, en algo que tenga posibilidad de ser aplicado, que pueda ser una política pública que se mantenga y no esfuerzos aislados, y incorporando la multidimensionalidad que tiene esos temas. El campo natural tiene una serie de desafíos. El principal de todos es el cambio del uso del suelo, la despastizalización. Ese es el principal desafío que tiene, que no es el único. Ese cambio del uso del suelo es por múltiples razones, pero luego tiene otros desafíos. Uno es, se habló acá también, el avance de especies exóticas invasoras, en particular de una, del capín. El capín es lo peor que hay, es una espada de Damocles sobre nuestro sistema productivo, es una espada de Damocles sobre nuestro campo natural, que quien cruce la frontera, hoy lo decía Marcelo, quien cruce la frontera y vea los capinales que hay del otro lado en Brasil, eso es lo que nos espera. Quien vaya a Tacuarembó y ande en la zona de la Tabacalera Vieja y vea eso, costa del río Tacuarembó, y vea eso, eso es el futuro que nos espera si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho. Y hemos hecho muchas cosas contra el capín, muchísimas. El asunto es que fueron necesarias, pero no suficientes, y tenemos que hacer algo más, y algo más que sea diferente, y eso es un compromiso muy grande. Anoche estuve en el Consejo Directivo de Federación Rural. Uno de los temas principalísimos era esto, y me consta, el principal reclamo del capín nace de los propios productores, particularmente de aquellos que ya están con el agua al cuello, en las zonas donde son capinales. El problema que tiene el capín es que es como esto, y yo me voy a repetir porque lo digo, es como esto. Si yo fumara y me muriera a los 10 minutos, no fumaría, o estaría muerto. El problema del capín es que nos pasa igual que con el cigarro. Nos va a matar dentro de 20 años. Y yo sé que mi muerte va a ser horrible, voy a estar ahogado, voy a sufrir, voy a pasar mal, voy a tener EPOC, voy a estar con respirador, pero va a ser dentro de 20 años. Entonces no es un problema que lo vea hoy. Y los seres humanos tenemos una incapacidad para tomar decisiones y tomar acciones, y mucho menos cuando eso implica echar mano al bolsillo, seamos privados o seamos públicos, para prevenir algo que va a ocurrir dentro de 20, 25 años. Pero también tenemos que tener la conciencia de que tenemos el espejo de lo que nos va a ocurrir con nuestro campo natural si no cambiamos la jugada, si no hacemos algo de manera diferente. Y ese algo no es darle la responsabilidad a un tercero, es qué puedo hacer yo para sumar colectivamente, públicos y privados, para generar acciones sobre el capín. Entonces eso es lo primero que quiero poder decir. En el ámbito de la mesa se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo eso, tenemos documentos generados en la mesa, hay una propuesta de hoja de ruta, esa propuesta de hoja de ruta luego tenemos que empezar a validarla con el resto de los actores de la sociedad, porque lo otro que también nos puede ocurrir es que nosotros tenemos cierta tendencia a la endogamia, a hablar entre convencidos. Hoy acá no hay que convencer a nadie de la importancia del campo natural, pero ustedes sabrán que cuando se van de acá, el tema no está. El tema del campo natural no está. ¿Cuántos uruguayos saben hoy que es el Día Nacional del Campo Natural? ¿Cuántos uruguayos entienden la importancia del campo natural? Y esta es la razón de ser de este día, justamente, generar instancias para empezar a difundir, que la gente entienda, que el ciudadano común, que doña María y don José, como decía aquel periodista, entiendan la importancia de esto. Y que esto es igual de importante como el Amazonas. Para nosotros mucho más. Muchísimo más, pero desde el punto de vista ecológico es la misma importancia del campo natural que tiene la Amazonia. Decía entonces que lo que tenemos que poder pensar es, bueno, ¿cuál es la vuelta de tuerca, cuál es el cambio que vamos a hacer, involucrando públicos y privados, para empezar unas acciones? Porque no es que no sepamos qué hay que hacer, la miro a Amparo allá que podría dar cátedra de esto. No es que no sepamos qué hay que hacer con el capín, sabemos lo que hay que hacer con el capín. El asunto no es qué, sino cómo hago lo que sé que tengo que hacer. Y ese cómo hago implica la articulación, por ejemplo, ahora de este lado del mostrador del sector público, de articulación entre diferentes niveles de gobierno.
implica el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, pero los gobiernos departamentales tienen autonomía departamental. Y todavía después, si las queremos complejizar más, tenemos las alcaldías, que son otro nivel de gobierno. Y tenemos el sector privado también. La única solución que hay de esto es que podamos tomar acciones de manera clara, con información técnica y luego con un sentido coherente y lógico, no del deber ser, el hay que, sino de lo que efectivamente podemos hacer. Planificado, una hoja de ruta, pero que lo que efectivamente podamos hacer. Miles de charlas se han dado, miles. Plan agropecuario, no sé, Marcelo, vos, ¿cuántas charlas diste? Javier Fernández allá en Artigas, laburando, saliendo él con una mochila y con productores a controlar el CAPIN, pero el CAPIN ha seguido avanzando. Entonces no alcanza con haber dado esas charlas. Si no hubieran estado esas charlas, muy posiblemente estaríamos mucho peor, pero no alcanza con eso, pero hay que seguirlo haciendo. El último mapa que yo conozco de avance del CAPIN es del 2017. No hemos hecho en estos últimos años, del 2017 para acá, otro nuevo mapa para conocer el avance. Marcelo decía también, te estoy citando mucho, Marcelo. Marcelo decía también, y es la experiencia que todos tenemos, que cualquier uno que ande por los caminos ve que el CAPIN ha avanzado. Y el otro desafío que tenemos es que muchísimos productores no conocen el CAPIN, no lo saben reconocer. Muchísimos agrónomos no saben reconocer el CAPIN, muchísimos agrónomos. Muchísimos veterinarios, por supuesto, no saben reconocer el CAPIN. Muchísimos de los que gestionan o asesoran los establecimientos no saben reconocer el CAPIN. Y sin embargo, ¿no se ha enseñado el CAPIN? Sí se ha enseñado. ¿No ha habido cartillas sobre el CAPIN? Sí ha habido cartillas. ¿No ha habido programas sobre el CAPIN? Sí ha habido programas sobre el CAPIN. ¿No ha habido charlas sobre el CAPIN? Sí ha habido charlas. No alcanza. Hay que cambiar la forma, tenemos que hacer algo diferente. Cierro con eso el capítulo del CAPIN, pero voy a hacer una analogía con el tema de la oveja. La oveja tiene un drama similar al del campo natural. La oveja es fundamentalísima por todas las razones que se dijeron hoy, que se resumen en aquello de importancia social, económica y ambiental, eso está clarísimo. Pero a la oveja le ha costado muchísimo sobrevivir y muchas veces hemos sido los propios agrónomos los principales detractores del ovino. Y eso también lo digo, y lo digo con mucha claridad. Y es la experiencia de muchos de ustedes que saben que el ovino ha estado bastante ausente de la agenda. Hay instituciones enteras que prácticamente no han trabajado sobre el ovino, otras lo han hecho y están con las mejores herramientas que han podido. A veces ha pecado también con ciertos sesgos que no eran deseables. Decía que ha pecado de ciertos sesgos los trabajos que se han hecho, y algo que a mí me duele muchísimo es que la Facultad de Agronomía pasó a tener el ovino como una materia optativa. Yo trabajé hasta el 2012 como investigador, docente, en producción y calidad de carne ovina, y la Facultad de Agronomía, el año y pico que yo me fui, propuso, y hoy ya debe ser por lo tanto unos 10 años, quiere decir que hay, no sé Ricardo cuántos agrónomos se reciben por año, pero que serán 200, 300. Bueno, 2.000, 3.000 agrónomos que la inmensa mayoría de ellos no tuvieron ovinos a lo largo de su carrera. Y ellos están trabajando en campaña, son los que están contratados por ahí. Y no han tenido clases de ovino. Y esas son cuestiones que, por supuesto, la Universidad de la República es autónoma y la Facultad de Agronomía toma sus decisiones. Pero son los desafíos reales que tenemos que poder tratar y hacer entender. Finalmente, con todas estas pálidas que tiro y las preocupaciones, pero yo hablo en uruguayo y me gusta decir las cosas bien claritas. Hoy lo decía Daniel en su muy buena charla, creo que dijo no te voy a tratar de veterano, pero cuando uno se va poniendo viejo, dice las cosas a veces con una honestidad más bruta.
entraste con 26 millones y cuando te fuiste había 7, creo que era el número en tu momento. Bueno, y eso nos pasó a todos los que estábamos en el rubro vino. ¿Somos individualmente responsables? No. Ahora, algo mal hicimos. O algo no supimos hacer, o no pudimos hacer, o no pudimos ver. Y con Alfredo, que él decía también, cuando entró acá, entró para hacer cosas y para cambiarlas. Lo primero que queremos hacer es, como SUL, pero luego también como Poder Ejecutivo, es por lo menos que termine la sangría del rubro vino. Y para eso hay que tomar medidas, quizás Matías mencione alguna de ellas en las que estamos empezando a trabajar, pero atando un poquito la cuestión del rubro vino con el campo natural, nosotros estamos empezando a tomar algunas acciones, una serie de acciones que con esto voy a terminar. Nosotros propusimos en la ley de presupuesto un artículo que declara de interés nacional las actividades agropecuarias, la promoción, difusión y estímulo a las actividades agropecuarias sobre el campo natural. Tuvo media sanción en diputados, justito, por un pelo, 50 votos, y ahora está en el Senado. Tenemos la esperanza que eso quede como ley y que nuestro marco normativo, además de tener una ley que declara de este día como el Día Nacional del Campo Natural, que se votó por unanimidad de la Asamblea General, tenga también en su marco normativo, como ley, este artículo que declara de interés nacional esas actividades y que además le encomienda a nuestro ministerio la creación de un plan de desarrollo de un observatorio nacional de ganadería sobre el campo natural. Y son acciones concretas, son acciones que pretenden poder avanzar en generar esa importancia, en darle herramientas al productor, y no solo al productor, a los técnicos y a otros actores que tienen que ver con el campo natural, inclusive otros actores ministeriales como el Ministerio de Ambiente. También estamos proponiendo, y en este momento, yo no puedo decir muchas más cosas, pero en este momento hay una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque nosotros estamos proponiendo en el régimen de la COMAP modificaciones con lo que como titular sería un COMAP de cría vacuna y ovina. Ustedes me dirán, bueno, pero eso abarca a muy pocos productores. Sí, es cierto, solo los que tributan IRAE, que no son ni de cerca la mayoría de los productores. Pero no había. Y ahora muy seguramente haya un COMAP cría, que además va a tener una innovación. La innovación es que va a ser un COMAP que va a generar los incentivos fiscales en función de un resultado productivo. No solo de una inversión, sino en función de que mejores tu resultado productivo. Y que en el caso del ovino, además, es sobre todo en el aumento de la cantidad de vientres. Porque lo que tiene el problema, el ovino hoy, es que lo que nos hace falta no es solamente aumentar la prolificidad, mejorar la señalada. Tenemos que tener más ovejas, de las que sean. Yo no hablo de razas, no me importan, de las que sean, pero tenemos que tener más ovejas. Y obviamente esas ovejas hay que preñarlas. Y si tenemos el doble de mellizos, mejor el doble de mellizos. Y en ese mismo COMAP cría, estamos proponiendo que puntúe que el establecimiento conserve campo natural. Quizás no mueva la aguja, quizás no sea nada, pero son síntomas, son símbolos, son señales. Son señales que se entiende que en un programa, el de la COMAP, que es para el fomento de inversiones en el sector agropecuario, se premie, se puntúe aquel que se compromete a conservar parte del campo natural. Eso está en discusión, está propuesto, está en discusión, está ahora. No me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo, pero yo creo que eso va a salir. Y eso creo que son señales que son buenas, son claras y van en el sentido de lo que todos estamos acá queremos. Y dos cosas más que quiero mencionar. También estamos trabajando para el otro grueso de los productores, para los que tributan por IMEVA. Y estamos proponiendo modificaciones que también van a quedar firmes, donde puedas tener para los productores que tributan IMEVA descuentos en inversiones de lo que tenés que tributar
por IMEVA vinculadas a la actividad ganadera, tanto vacuna como ovina. Entonces creo que son señales que quizás no muevan la aguja, no todo el mundo quizás tenga muchos montos de IMEVA, sobre todo pensando en los productores más chicos, quizás no sean muchos los montos que puedan tributar, pero de vuelta son señales que van en el mismo sentido. Y yo le voy a dejar sin tema a Matías, pero tiene muchísimas cosas más para decir, pero lo otro que también me parece importante decir es que en el marco del programa Procría, que creo que más o menos todos los conocen, y está acá el presidente del Plan Agropecuario, que es el que lidera esto como una actividad conjunta de toda la institucionalidad pública y privada en torno a un programa de largo aliento de asistencia técnica que muy claramente fija su hoja de ruta con un cambio técnico basado en campo natural, para unas 1000 familias, pero que vamos a estar pisando el 500.000 de hectáreas. Ahí se va a hacer un fuerte énfasis en estas cuestiones del campo natural. Va a estar muy bien monitoreado, diagnosticado y con propuestas de control el Capina Noni. Y en ese programa se incorpora el ovino, y en ese programa está participando, entre otros, el secretario uruguayo de la Lana y los técnicos del SUL, capacitando a los técnicos, a los 100 técnicos que van a estar trabajando a lo largo de estos 4 años y medio que quedan de programa, pero en una política que apuntamos a que sea algo que quede de manera permanente luego en el país como una nueva innovación en un diseño de asistencia técnica permanente y de acompañamiento de los productores. Así que nada, me fui larguísimo y me van a matar después cuando yo termine, me dice que sí Sofía, yo sé que me fui larguísimo, pero me parecía bueno poder comunicar todas estas cosas, poderlas decir y poder invitar a que todos y cada uno de nosotros, no solo el qué hay que hacer, sino ayudar al cómo. Y eso, la única manera que yo entiendo es hablando y haciéndolo de manera colectiva y en conjunto. Muchas gracias.